Había estado casada con Javier solo un año, pero él había empezado a viajar por trabajo con cada vez más frecuencia. Al principio no le presté mucha atención, hasta que un día decidí visitar nuestra casa sin avisar y, cuando la puerta se abrió, allí estaba una mujer joven sosteniendo a un bebé de un año. Ella me miró visiblemente sorprendida. ¿Quién eres tú? Pero esa era mi casa, pagada por mis padres, un hogar destinado a ser mi nido conyugal. En ese momento sonó su teléfono. Ella contestó la llamada y la voz al otro lado me provocó un escalofrío en la espalda. Cariño, ¿qué deseas? Ya regreso. Yo conocía esa voz mejor que nadie. Mi esposo Javier, el hombre que se suponía estaba en un viaje de negocios. La impaciencia de la mujer se desvaneció en un instante. Su tono se dulcificó, volviéndose tierno y cariñoso. Quiero ese pastel de chocolate del café cerca de nuestra antigua escuela secundaria. Y quiero flores. Unos tulipanes amarillos serían ideales. Ah, y un brazalete del estilo que me encanta. Ya sabes a qué me refiero. Me quedé allí en silencio, congelada. Sentí como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. La escuela secundaria de Javier. Yo sabía dónde estaba eso. Claro, al otro lado de la ciudad. Al menos 2 horas en coche desde esta casa. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Una vez le pedí un pastel de chocolate y su respuesta fue que no le gustaban los dulces tan elaborados. Pero ahora. Su amante quería uno y él estaba dispuesto a cruzar toda la ciudad para conseguirlo. No oí ninguna duda en su voz. Está bien, iré a buscarlos para ti. Mi corazón se hundió, pero lo que me destrozó por completo fue su siguiente respuesta. Cuando ella pidió tulipanes y él accedió. Javier nunca me había comprado flores ni una sola vez en nuestro matrimonio. Siempre decía que no le gustaban los gestos sentimentales, que no tenían sentido. Javier provenía de orígenes modestos. Había trabajado duro para ingresar a una buena universidad y, después de graduarse, había sido diligente y ahorrativo. Tenía una camisa verde claro que había usado durante años hasta que el color se había desvaído tanto que era casi gris, hasta que la tela estuvo aún lavado de romperse antes de que finalmente la reemplazara. Nos conocíamos desde hacía 6 años. Me había cortejado durante 5. Incluso después de que empezamos a salir, nunca me llevó a un restaurante elegante. La mayoría de nuestras comidas eran en puestos callejeros. Nunca celebramos el Día de los Enamorados. ¿Por qué no podía permitírselo? La única vez que me regaló flores fue el día que me confesó sus sentimientos por mí. Una sola flor. Eres mi única y verdadera. Comprada en un mercado local. Pero nunca me importó. Había crecido en la abundancia. Todo lo que quería lo podía obtener. Había entendido sus luchas y nunca me habían molestado esos pequeños detalles. Había pensado que él era simplemente un hombre al que no le interesaba el romance. Nunca. Se me ocurrió que simplemente estaba guardando su romance para otra persona. Me quedé allí aturdida, humillada, como un gato abandonado bajo la tormenta, miserable, empapado, no deseado. Así que no era incapaz de romance. Simplemente nunca quiso ser romántico conmigo. Vi que las cejas de la mujer se fruncían ligeramente. Mientras yo permanecía en la puerta en silencio inmóvil. Me tomó un largo momento procesar lo que acababa de oír. Entonces reprimí mis emociones, limpié mi expresión y hablé con calma. Lo siento, puerta equivocada. Sin acusaciones, sin enfrentamientos dramáticos, sin declaraciones de propiedad. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí. La oí murmurar molesta. ¿Qué clase de persona toca el timbre equivocado a esta hora? Es que la gente no puede tener un poco de paz. La puerta se cerró de golpe. No me fui inmediatamente. En lugar de eso, me quedé merodeando por el barrio, charlando informalmente con algunos residentes que paseaban a sus perros. Después de una breve charla, pregunté, ¿quién vive en la unidad 602 del edificio 4? El vecino miró el edificio que señalé y luego sonrió cálidamente. Oh, una pareja joven encantadora. Un hombre y su esposa parecen muy enamorados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue como recibir un golpe en el estómago.
así que la mujer que estaba dentro era considerada la esposa de Javier. Entonces, ¿qué era yo? El vecino debió notar mi repentino cambio de expresión y preguntó. ¿Preocupado? ¿Estás bien? Me obligué a calmarme, esbozando una sonrisa. Estoy bien. Luego me disculpé y me alejé. De regreso en mi auto, todavía no me fui. En lugar de eso, aparqué en un rincón discreto y me senté allí, digiriendo lentamente todo lo que había aprendido. Luego saqué la cámara de mi teléfono. Javier regresó unas horas después. En una mano sostenía un pastel de chocolate y café. En la otra, un gran ramo de tulipanes amarillos. Él no me notó. Estaba oculta en las sombras de la esquina de la calle. Se estacionó en el estacionamiento residencial y entró al edificio. Tan pronto como salió del coche, presioné grabar. Nunca lo llamé, nunca exigí una explicación. Cuando regresé a la casa que compartíamos, actué como si nada hubiera pasado. Javier volvió a casa 3 días después. Era tarde en la noche. Estaba en la cama fingiendo dormir. Ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa. Todavía llevaba el olor de otra mujer. Se metió en la cama intentando atraerme hacia sus brazos. Adeline, ya estoy en casa. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, desplazando mi cuerpo hacia el borde de la cama, sin dejar espacio para él. Quizás preocupado de despertarme, no insistió. En lugar de eso, se dio una ducha rápida en la habitación de huéspedes y durmió allí toda la noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, habló como si nada pasara. Este proyecto tomó más tiempo de lo esperado. Es posible que tenga que viajar más en el futuro. La empresa es aún nueva. Hay mucho que gestionar. Quiero trabajar duro. Por nuestro futuro, Adeline. Sé que es difícil para ti, pero espero que lo entiendas. Sonreí suavemente, fingiendo comprensión. No me importa. Parecía aliviado y terminó su comida antes de dirigirse al trabajo. La empresa fue fundada por ambos con financiación de mis padres. Aunque solo había existido durante 3 años, mis agudas habilidades de inversión le habían dado un comienzo sólido. Javier manejaba su propio departamento, así que no me involucraba mucho en sus asuntos. Es por eso que nunca había notado nada inusual antes. Hoy, sin embargo, no fui a trabajar. En lugar de eso, me dirigí al apartamento donde Javier había escondido a su amante. Aparqué y esperé. Durante más de 2 horas, alrededor de las 11 de la mañana, la mujer finalmente apareció empujando un cochecito de bebé. Ella tomó un taxi y salió del barrio. La seguí en silencio. Su destino era un supermercado. Ella compró una gran cantidad de suministros para bebés. Cuando salió, tenía las manos ocupadas con bolsas y más bolsas con artículos esenciales para bebés colgando de sus brazos. Desafortunadamente para ella había empezado a llover y, a juzgar por el diluvio, no iba a parar pronto. Me senté en mi auto y la observé mientras ella estaba parada en la entrada del supermercado, intentando pedir un taxi repetidamente, pero era hora pico. No había conductores disponibles. Ella miró al bebé en el cochecito, frunciendo profundamente el ceño. La cara del niño se estaba poniendo roja por el frío. Su expresión se tensó claramente preocupada. Ella no tenía idea de cómo resolver su dilema actual. Justo cuando parecía al borde del pánico, me detuve lentamente a su lado. ¿Necesitas ayuda? Bajé la ventanilla y me hice la inocente. Lucía se giró sobresaltada al verme. ¿Eres tú? Fingí no reconocerla y fingí confusión. ¿Nos conocemos? Ella frunció el ceño ligeramente y luego me recordó. Ayer llamaste a la puerta equivocada, ¿recuerdas? Dejé escapar un pequeño o de comprensión sonriendo cortésmente. Ah, cierto. Qué coincidencia. Lucía ya llevaba mucho tiempo esperando un taxi. El viento frío, el bebé temblando en el cochecito. Ella debía estar desesperada. Así que cuando le ofrecí llevarla, ella ni siquiera lo dudó. Ella tampoco esperó una invitación. Simplemente abrió la puerta del auto, recogió al bebé y se deslizó en el asiento a mi lado. Entonces, ¿podrías llevarnos de regreso a donde estuvimos anoche? Por dentro me reí fríamente, pero por fuera simplemente asentí. Por supuesto.
Cuando salí a la carretera, Lucía preguntó casualmente, ¿estuviste visitando a un amigo en nuestro vecindario ayer? Nuestro barrio. Ella realmente tuvo la audacia. No sabía que la casa en la que vivía estaba registrada a mi nombre. De verdad creía que tenía derecho a ello. Pero mantuve mi rostro tranquilo y mi tono neutral. Sí. Ella pareció satisfecha con esa respuesta y luego habló. Oh, cómo hablaba. Ella debió haber asumido, por el lujo de mi auto, que yo venía de una familia adinerada. Entonces inmediatamente trató de acercarse a mí. Soy Lucía Green, se presentó con entusiasmo. Mi bebé acaba de cumplir 1 año. Su padre y yo estamos juntos desde la secundaria. Una historia de amor muy larga. Sentí que mis dedos se apretaban ligeramente sobre el volante. Mi mirada se dirigió hacia el bebé en el asiento trasero. Su cara, sus ojos, su nariz, su mandíbula. Todo ello. Javier, el parecido era innegable. Javier era el padre de este niño y Lucía había estado con él durante años. Entonces, ¿por qué había pasado años persiguiéndome? Se me revolvió el estómago. El bebé tenía 1 año, exactamente. El mismo tiempo que estuve casada con Javier. Lo que significaba que la había dejado embarazada antes de nuestra boda, antes de nuestro compromiso, incluso mientras todavía me cortejaba, incluso cuando había desempeñado el papel de un pretendiente devoto, paciente y romántico durante 6 años, él ya había estado con otra mujer. Nunca había sido el hombre fiel y afectuoso que yo pensaba que era. Simplemente había sido bueno fingiendo, un mentiroso, un fraude, un tramposo. Y aún así no sentí nada. No sorpresa, no desamor. Ya había pasado la noche anterior procesándolo todo. Ahora mi mente estaba fría, concentrada, calculando. Giré ligeramente la cabeza y cogí mi teléfono con indiferencia, un toque en la pantalla y comenzó la grabación. Tu bebé es adorable, dije con suavidad. Se parece más a su papá. Lucía se iluminó ante la pregunta, claramente ansiosa por hablar. Oh, claro. Todo el mundo dice que se parece mucho a su padre. ¿Cómo se llama?, pregunté estirando la mano para jugar con los deditos del bebé. Pablo, dijo con orgullo. Su padre le puso el nombre. Tiene una empresa, ¿sabes? Geraisen Investments. Mi agarre en el volante se hizo ligeramente más fuerte. Mi mirada se dirigió a mi teléfono. El temporizador de grabación todavía estaba funcionando. Perfecto. Lucía, ajena a todo, seguía hablando. El padre de Pablo y yo tenemos la misma edad, 28 años. Él ya tiene un negocio. ¿No es increíble? En aquel entonces trabajó muy duro para recaudar fondos para su startup. Aceptó varios trabajos compaginándolo todo con tal de crear su primer fondo de inversión. Por supuesto, es un hombre de negocios nato. Su talento es innegable. Me limité a sonreír y a sentir, pero internamente me encogí por ella porque cada palabra que acababa de decir era una mentira. Geraisen Investment se fundó con el dinero de mis padres. Javier nunca había construido nada desde cero. Nunca había trabajado en varios empleos ni había luchado por ganar un solo centavo. Él nunca se había hecho a sí mismo. Sin mí, sin el apoyo de mi familia, él no sería nada. Y ahora tuvo el descaro de dejar que otra mujer creyera que era un hombre que había alcanzado el éxito por sí mismo. Patético. Lucía continuó hablando efusivamente de Javier durante el resto del viaje. Sigue y sigue hablando de su inteligencia, su ambición, su amor por ella. Cuando llegamos a su apartamento, ella estaba sonriendo, satisfecha, como si hubiera ganado. Antes de salir, intercambió contactos conmigo con mucho entusiasmo. Ella me quería como amiga, la dejé. Luego, mientras ella se alejaba, tomé mi teléfono con calma y guardé toda la conversación grabada. El cebo estaba puesto. Ahora lo único que tenía que hacer era enrollarlos. Después de agregar el contacto de Lucía, nunca me comuniqué con ella primero. En lugar de eso, orquesté cuidadosamente varias coincidencias en librerías, boutiques, parques elegantes. Cada vez que me encontraba con ella actuaba como si estuviera gratamente sorprendida. Y después de suficientes encuentros casuales, Lucía y yo naturalmente nos hicimos más cercanas.
Ahora incluso me llamó amiga. Ella me invitaba a menudo a salir con mucho entusiasmo, como si siempre hubiéramos sido cercanas. Yo había crecido en la riqueza. Bolsos de lujo, joyas, eran para mí objetos tan comunes como necesidades diarias. Pero Lucía al principio llevaba bolsos sencillos y prácticos que costaban solo unos cientos de dólares. Pero en 2 semanas ella había mejorado. Sus bolsos ahora cuestan miles. Ella rara vez solía usar joyas. Ahora tenía un anillo de diseño en su dedo, aretes caros y un pendiente de perlas. Sabía exactamente de dónde venía el dinero. Lucía. No tenía trabajo. Solo había una persona que financiaba su nuevo lujo, Javier. Javier había crecido pobre. Siempre había sido frugal, cuidadoso con el dinero. Claro, de vez en cuando podría malcriar a Lucía, pero una mujer envuelta en marcas de diseñador, eso estaba fuera de su alcance. Cuando regresó a casa esta semana, noté inmediatamente su mal humor. No le pregunté por qué, pero más tarde. Esa noche, Lucía me envió un mensaje. Últimamente sigo peleando con él. Simplemente no lo entiendo. Los hombres te darán todo cuando intenten conquistarte, pero en el momento en que te tienen empiezan a contenerte. Solo compré un bolso de $30,000, un reloj de 10,000, un par de aretes de diamantes y un pendiente. No es el objetivo de ganar dinero gastarlo en mujeres. Si no gastas tu dinero, ¿qué sentido tiene ganarlo? Ella siguió divagando. Por un rato, principalmente quejándose de Javier. Leí pacientemente cada mensaje. Luego presioné silenciosamente el botón de captura de pantalla. Uno tras otro. Guardé cada chat donde ella detallaba las cantidades que había gastado en ella. Se olvidó Javier, todavía estábamos casados. Lo que significaba que cada dólar que ganaba era legalmente parte de nuestro patrimonio conyugal. Si un marido gasta bienes conjuntos sin el consentimiento de su esposa, ella puede demandarlos para reclamarlos. Y según mis cálculos, eso ya era más de 100,000. Técnicamente podría haber solicitado el divorcio en el momento en que descubrí su infidelidad. Pero nuestra empresa complicó las cosas. Si me divorciara de él demasiado pronto, todavía tendría que darle la mitad de nuestros bienes compartidos. ¿Y para qué? Había llegado a este matrimonio sin nada. ¿Por qué debería irse con tanto? Sin mencionar que todavía conservaba la mitad de los derechos de gestión de la empresa y su lista de clientes. Como siempre habíamos manejado nuestras cuentas por separado, no tenía acceso directo a ellas. Necesitaba tiempo para recuperar el control y el mensaje de Lucía me había dado la oportunidad perfecta. Al día siguiente puse mi segundo paso en movimiento. Esa noche Javier se preparaba para una cena de negocios. Justo cuando terminó de ajustarse la corbata, lo detuve en la puerta. ¿Tienes una reunión con clientes esta noche?, pregunté con indiferencia. Vamos juntos. Javier se quedó congelado a mitad del paso. Claramente no esperaba que dijera eso. No me molesté en explicarlo. Simplemente cerré mis archivos, tomé mi bolso y caminé delante de él hacia el garaje. Él dudó y luego lo siguió. En la cena, Javier había invitado a varios clientes clave. Manejar negociaciones comerciales siempre ha sido mi fuerte. Tan pronto como nos sentamos, me presenté con una sonrisa. Soy la verdadera fundadora de Horizon Investments. Deliberadamente enfatizo lo real. Los clientes parecían sorprendidos. Para ellos, Javier siempre había sido la cara de la empresa. Incluso el propio Javier pareció desconcertado por mis palabras. No lo expliqué. Simplemente me giré y comencé a charlar sin esfuerzo con los clientes, como viejos amigos. Este fue mi segundo paso. Antes de poder expulsar a Javier de la empresa, primero necesitaba ganarme a sus clientes. Una vez que confiaron en mí, sería reemplazable. Durante el camino a casa, Javier estaba visiblemente inquieto. Después de un largo silencio, finalmente preguntó: «Adeline, ¿he hecho algo mal últimamente?». Mantuve mi mirada en la carretera y mi expresión tranquila. No, simplemente creo que Horizon Investments es parte del legado de mis padres. Debería involucrarme más. Nunca lo miré ni una vez. Javier no dijo nada. Fue solo una cena de negocios. Seguramente estaba pensando demasiado, ¿verdad?,
Javier pensó que sus dudas eran solo paranoia, así que seguí usando la misma estrategia. Durante más de 2 meses lo acompañé a todas las reuniones con clientes y después de 2 meses sus clientes poco a poco se convirtieron en nuestros clientes. Proyectos que antes manejaba solo ahora fueron gestionados en conjunto. Los pagos que antes iban a sus cuentas ahora iban a las mías. El segundo paso de mi plan se completó. Lo que no esperaba era que incluso con su saldo bancario menguante, Javier seguía gastando generosamente en Lucía. Esa tarde, cuando estaba a punto de salir de la oficina, Lucía me envió un mensaje, una serie de fotografías, una mansión lujosa. Por el aspecto y el tamaño de la renovación, no podría haber costado menos de 6 o 7 millones de dólares. Su tono prácticamente vibraba de emoción. Adeline, tengo una casa nueva. Es enorme, cabe para mí, el bebé y más gente. No. ¿Es preciosa? La elegí yo misma. Mi gusto no es malo, ¿verdad? Hoy me entregaron las llaves. Está completamente amueblada. Solo necesito añadir algunas cosas antes de entrar. Después de 10 años en esta ciudad, por fin tengo una casa digna de vivir. Me quedé mirando nuestro historial de chat mientras mis dedos se apretaban alrededor de mi teléfono. Ella estaba haciendo alarde de una casa comprada con mi dinero. De verdad creía que esto era algo digno de alardear. Entonces ella me llamó, invitándome a tomar algo para celebrar. Cuando llegué al bar, Lucía ya estaba borracha. Ella estaba desplomada contra el mostrador con las mejillas enrojecidas por el alcohol. Sus ojos vidriosos se levantaron para encontrarse con los míos. Y luego empezó a divagar. Ahora mismo tengo todo lo que siempre he querido, excepto una cosa. Hay alguien a quien simplemente no puedo dejar ir. Una espina clavada en mi corazón, profundamente enterrada. Cada vez que pienso en ella, me siento mal. Mis instintos se encendieron. Algo me dijo que ella estaba hablando de mí. Entonces, de repente ella se quebró. Con un empujón furioso, tiró las botellas del mostrador. Sus ojos se volvieron salvajes. Si ella no existiera, Javier y yo seríamos tan felices. Sus dedos se curvaron alrededor de un trozo de vidrio roto, agarrándolo con tanta fuerza que se clavó en la palma de su mano. La sangre brotaba de la herida fresca, pero ella ni siquiera se inmutó. Ella seguía murmurando las mismas palabras. Si no existiera, si tan solo no existiera, ¿por qué está viva? Ella no debería estar aquí. Una ola de frío me recorrió la columna. Mi cuerpo se puso rígido. De verdad, en realidad quería matarme. Durante mucho tiempo vi a Lucía como vanidosa, materialista, pero inofensiva. Resultó que había sido demasiado ingenua. Si no se hubiera emborrachado y derramado sus pensamientos esta noche, ni siquiera habría considerado la posibilidad de que ella pudiera ser tan cruel. Solo para conseguir un hombre quería borrarme de la existencia. Lucía continuó despotricando. En estado de ebriedad, desahogándose sobre lo miserable que había sido todos esos años. No sabes cuánto he sufrido. Durante años tuve que ver a Javier jugar a las casitas con otra mujer. Yo debería haber sido quien estuviera a su lado. La miré fijamente y luego pregunté, si has sufrido tanto, ¿por qué no te fuiste? Hay tantos hombres en el mundo. ¿Por qué estás tan obsesionada con este? Parpadeó lentamente como si intentara concentrarse a través del alcohol. Entonces resopló. ¿Por qué me iría? Que Javier esté con otra mujer es solo un medio para un fin. Lo está haciendo por mí para darme una vida mejor. ¿En qué otro lugar podría encontrar un hombre que me ame tanto? Ella lo dijo con orgullo, como si fuera algo de lo que estar orgullosa, como si engañar, mentir y explotar el matrimonio de otra mujer fuera algún tipo de gesto romántico. Por segunda vez, Javier y Lucía lograron disgustarme por completo. Realmente eran una pareja perfecta. Dejé escapar un suspiro y luego pregunté, ¿alguna vez has pensado en esto? El hombre al que llamas tuyo hoy está traicionando a otra mujer por ti. Un día podría hacerte lo mismo a ti por otra persona. Lucía me miró aturdida. Por un momento pareció conmocionada. Entonces se rió. Eso no sucederá. Javier me ama. Él nunca me haría eso. No sabía si era estúpida o simplemente estaba delirando. Un hombre que ya había hecho trampa una vez,
un hombre sin sentido de lealtad ni responsabilidad. ¿Qué la hizo pensar que era especial? No me molesté en discutir. No valió la pena mi tiempo. No me ofrecía llevarla a casa. No me importaba lo que le pasara esta noche. Ella ya había dicho en voz alta que me quería muerta. ¿Por qué debería mostrar un ápice de preocupación por su bienestar? Entonces me di la vuelta y salí del bar. Al principio, mi plan solo había sido echar a Javier de la empresa, pero ahora tenía una nueva prioridad, asegurándome de sobrevivir a esta batalla matrimonial. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí. Cuando entré, acababa de terminar una llamada telefónica con Lucía. No escuché mucho, solo una frase. No me importa. Solo pensar en ella me hace sentir que me muero por dentro. Su voz era baja y tensa. En el momento en que me vio, su expresión cambió. Un breve momento de pánico, pero rápidamente se recompuso. Inmediatamente colgó la llamada y se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Cariño, ¿quieres un poco de té? Su voz era suave y cariñosa, como siempre. Si no hubiera sabido lo de Lucía, quizá me habrían engañado otra vez. Podría haber pasado toda la vida ahogándome en su falsa ternura. No, gracias, respondí rotundamente y me volví hacia el estudio. O quizás un poco de jugo, continuó. Te ves un poco débil. Deberías tomar vitaminas. Su atención se sentía forzada, demasiado deliberada, demasiado desconcertante. No quiero nada. Esta vez ni siquiera levanté la cabeza. Javier hizo una pausa. Luego, después de un momento, se fue en silencio. Unos días después traje a casa un pequeño conejo. Javier pareció sorprendido cuando me vio jugar con él. ¿Desde cuándo te gusta tener mascotas? Sonreí y le ofrecí suavemente al conejo un trozo de zanahoria. ¿No es lindo? Se encogió de hombros. Si te gusta, quédatelo. Será buena compañía cuando no esté en casa. No le dio mucha importancia. Simplemente se quitó la chaqueta y se dirigió a la cocina para preparar la cena. Últimamente había estado llegando a casa a tiempo. Antes siempre se quedaba fuera hasta tarde. Pero ahora, todos los días, al final exacto del horario laboral, aparecía exactamente a la hora prevista. También se había vuelto increíblemente atento, siempre preguntando por mis comidas favoritas, haciendo comidas caseras, tratando de conquistarme, pero cada vez me negaba cortésmente, alegando que ya había comido con clientes. Luego lo vi tirar a la basura una mesa entera de comida. Después se retiraba a su estudio cerrando la puerta atrás de sí. Esta noche fue lo mismo. Lo vi desaparecer en su estudio. Una vez que la puerta se cerró, me giré hacia la cocina. Mi mirada se posó en el contenedor de basura. Alcancé y recogí una verdura que había tirado en su cena. Lo llevé a la jaula de mi conejo y se lo di de comer. No pasó nada, el conejo comió normalmente. Durante los siguientes días repetí el proceso. Siempre el conejo no mostró síntomas. Empecé a pensar que estaba siendo paranoica. Hasta 3 semanas después, el conejo vomitó sangre. Me quedé paralizada mientras su diminuto cuerpo se convulsionaba violentamente y luego dejó de moverse. Una ola de frío me recorrió el cuerpo. Mi cuerpo temblaba. Durante mucho tiempo me quedé allí parada, mirando fijamente a la pequeña criatura sin vida. Entonces me obligué a moverme. Con manos temblorosas limpié la jaula, la empaqué y la tiré a la basura. Después de eso, comencé a empacar mi propia maleta. Ya no podía quedarme aquí más. Vivir con Javier significaba vivir en constante peligro. Tuve que irme. Arrastrando mi maleta, me dirigí hacia la puerta principal. Justo cuando alcancé el mango, la puerta del estudio de Javier se abrió de golpe. Él miró mi equipaje. Por un breve segundo, su rostro quedó en blanco por la sorpresa. Entonces preguntó, «Es muy tarde. ¿A dónde vas?» Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. No me giré. No hablé. Podía sentir mi propia cara pálida, espantosamente pálida. ¿Qué pasa? Javier caminó hacia mí. Antes de que pudiera acercarse demasiado, abrí la puerta y salí, recomponiéndome antes de responder con serenidad.
Últimamente me siento agotada. Conducir de ida y vuelta es un fastidio. Me quedaré en casa de mis padres unos días. ¿Por qué? La voz de Javier estaba cargada de preocupación. Es porque no he estado en casa lo suficiente. Si no quieres conducir, espérame. Te llevaré de vuelta yo mismo. Sigue interpretando al marido perfecto. No hace falta, mi voz era tranquila y firme. Ya tienes bastante con lo tuyo. Además, la casa de mis padres está más cerca de la oficina, lo que facilita las cosas. Arrastré mi maleta hacia adelante, dejando en claro que no quería discutirlo más. Adeline, justo cuando estaba a punto de salir, Javier me agarró la muñeca. Dame una razón. Si te sientes abrumada, tomémonos un descanso juntos. Podemos ir a Italia una semana y relajarnos. El dinero no lo es todo. Nunca se acabará. Debería pasar más tiempo contigo. Si me hubiera dicho esto antes, quizá me habría conmovido, pero ahora cuanto más considerado actuaba, más alarmada me ponía. Tal vez cuando las cosas se calmen. No me negué de plano y seguí actuando. Fue suficiente para tranquilizarlo. Él soltó mi mano y sonrió. Bueno, hablaremos de eso más tarde. Por ahora, descansa un poco en casa de tus padres. No me atreví a mirarlo. Arrastrando mi maleta, salí del apartamento sin dudarlo, me subí a mi coche y me fui. Ya no podía quedarme allí más tiempo. Fui a la oficina como de costumbre a la mañana siguiente. Javier estaba en el baño privado conectado a su oficina. Su teléfono quedó afuera sobre su escritorio. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Yo no era de las que husmean, pero mis ojos naturalmente se dirigieron a la pantalla y el nombre en la notificación me llamó la atención. L. No tenía ninguna duda. Era Lucía. La vista previa del mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás dudando? ¿De verdad sientes algo por ella? Mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera procesar completamente las palabras, apareció otro mensaje. Si no puedes hacerlo tú, déjame hacerlo yo. Se me heló la sangre. Agarré su teléfono. Y mis dedos se pusieron blancos por la presión. Lucía, ¿qué era exactamente lo que planeaba manejar? Quería abrir el chat para ver todo lo que habían estado discutiendo, pero el teléfono estaba bloqueado con un código de acceso. Probé combinaciones habituales. Nuestro aniversario, su cumpleaños. Nada funcionó. Apreté el teléfono y miré hacia el baño. La puerta estaba cerrada. No se escuchaba ningún sonido al descargar la cadena. Javier aún no había salido. Me devané los sesos buscando posibilidades y luego un recuerdo pasó por mi mente. Lucía una vez publicó una foto de un brazalete en las redes sociales. Un regalo de Javier. Incluso había ampliado la imagen del grabado. Un conjunto de números. Siempre tuve una memoria casi fotográfica. Incluso si solo hubiera mirado algo, podría recordarlo más tarde. Cerré los ojos visualizando los números de ese brazalete. Los escribí combinándolos con el cumpleaños de Javier. La pantalla se desbloqueó. Adiviné bien. Desbloqueé el teléfono de Javier con dedos temblorosos, apresurándome a abrir sus contactos antes de que saliera del baño. Hice clic en su chat con Lucía. Todo el historial de conversaciones había sido eliminado, a excepción de los mensajes de hoy. El último mensaje que envió Javier fue a las 9:30 de la mañana. Fue solo una frase. Basta. Creo que esto ya es demasiado. Mi agarre alrededor del teléfono se hizo más fuerte. Algo dentro de mí gritó. La conversación anterior. Debe haber sido crucial. Pero lo había borrado. Sin embargo, la respuesta de Lucía acababa de llegar. ¿Estás dudando? ¿De verdad sientes algo por ella? Luego inmediatamente siguió otro mensaje. Si no puedes hacerlo tú, déjame hacerlo yo. Me quedé congelada mirando la pantalla. Lucía, ¿qué quiso decir con manejarlo? Javier se había echado atrás con cualquier plan que tuvieran. Si él sentía culpa. Pero ese conejo, el conejo muerto vomitando sangre.
lo cual significaba que él ya había hecho su movimiento. A menos que el veneno no estuviera destinado a matarme directamente, sino a causar algo más, algún otro tipo de daño. De cualquier manera, no importaba porque en este punto Javier estaba más allá del perdón. Rápidamente tomé capturas de pantalla de su conversación y las guardé. Luego, antes de que Javier pudiera salir, coloqué tranquilamente su teléfono sobre el escritorio y salí de su oficina. Estaba a punto de perderlo todo y estaba a punto de dar mi siguiente paso. Esa mañana envié una notificación a toda la empresa. Más tarde, ese mismo día, se celebraría una reunión obligatoria, pero no especifiqué la agenda. A las 11 en punto, todos los empleados llegaron y estaban esperando en la sala de conferencias, incluyendo a Javier. Entré sin llevar nada más que mi teléfono. Los ojos se abrieron con confusión. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Caminé hacia el frente de la sala, observando a la multitud. Luego hablé. Esta reunión tiene como objetivo informarles que a partir de hoy seré la única responsable de Horizon Investments. Con efecto inmediato, Javier Ruiz ya no forma parte de esta empresa. La sala cayó en un silencio atónito. Entonces la conmoción recorrió a la multitud. Una mezcla de susurros y jadeos llenó el espacio y el que más quedó atónito fue él. Propio Javier. Adeline, ¿qué estás haciendo? Su rostro se oscureció instantáneamente y su voz bajó con una furia apenas contenida. Lo ignoré. En cambio, levanté mi teléfono y reflejé la pantalla en el proyector de la sala de conferencias. Primero, una presentación de diapositivas de Lucía. Lucía y su hijo. Entonces, capturas de pantalla de mis conversaciones con Lucía, el desglose detallado de cuánto había gastado Javier en ella. Cada artículo de lujo, cada gasto. Entonces, la conversación grabada donde Lucía declaró explícitamente, el padre del bebé es Javier. La habitación estalló en jadeos, murmullos, entonces. Indignación en toda regla. Ruiz tenía una amante y un niño secreto. Gastó fondos de la empresa en ellos, pero él siempre parecía tan devoto de su esposa. Muestra cuánto sabíamos realmente sobre él. El rostro de Javier estaba pálido de rabia, sus ojos fijos en la pantalla. No le dirigí ni una mirada. En cambio, continué. Todos aquí saben que Horizon Investments se fundó con la inversión de mis padres. Javier no tiene ninguna participación en esta empresa. Y si hay que expulsar a alguien, mis padres tienen la última palabra. Estoy aquí para comunicarle su decisión. Javier Ruiz ya no es necesario en esta empresa. Además, cada dólar que gastaba en su amante era dinero de la empresa. Voy a emprender acciones legales para recuperar cada centavo. Con eso me giré y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Pero Javier me persiguió agarrándome la muñeca. Siseo, Adeline, ¿por qué no hablaste conmigo primero? Podríamos haber manejado esto en privado. ¿Por qué hacer de esto un espectáculo público? Su agarre era fuerte y apenas podía contener su frustración. Lo miré fijamente, luego, lentamente liberé mi mano. Hablar, manejar las cosas en privado. Me reí. Un sonido frío y hueco. ¿Crees que esta situación merecía una discusión privada? Desde el momento en que te acercaste a mí, tenías una agenda. Me usaste, me mentiste, me engañaste. Ahora quieres resolver las cosas discretamente. Para quedar bien. Di un paso atrás. No tengo nada más que decirte. Mañana tendré preparados los papeles del divorcio. Los recibirás pronto y luego me alejé. Javier no me persiguió esta vez. Se quedó congelado con la mano todavía parcialmente extendida, como si intentara alcanzar algo que ya no estaba allí. Su expresión ardía de furia, pero más profundo que eso, era algo más, algo como impotencia. Porque nunca esperó que yo fuera tan decisiva, nunca pensó que había estado preparando mi mudanza durante todo este tiempo. No le había dado espacio para defenderse. No mucho después de regresar a mi oficina, Lucía me llamó. Ella ya había oído claramente lo que pasó. En el momento en que contesté, comenzó a desatar una diatriba. Eres la esposa de Javier. Me estabas engañando desde el principio. No me engañaste. Jugaste con mis sentimientos solo por este momento.
¿Cómo puede una mujer ser tan manipuladora? Apenas hizo una pausa para respirar antes de continuar con su voz cargada de resentimiento. Está bien. Admito que le gusté a Javier, pero tampoco fue malo contigo. ¿De verdad tenías que arruinarlo así? ¿Te das cuenta de que humillarlo públicamente, delante de toda la empresa, no solo daña su reputación? ¿Le has hecho imposible conseguir un trabajo bien remunerado en cualquier otro lugar? ¿Cómo se supone que nosotros, nuestra familia, sobreviviremos ahora? Escuché pacientemente cada palabra. Entonces, con voz tranquila y serena, respondí: Lucía, nunca me preguntaste si conocía a Javier. Nunca te mentí, solo lo asumiste. Todo lo que expuse hoy, cada palabra salió de tu propia boca. Javier está sufriendo las consecuencias de sus propias acciones, no las mías. Y seamos claras, cuando ustedes dos andaban a escondidas arruinando vidas, no se sintieron avergonzados. Entonces, ¿por qué esperas que me sienta culpable simplemente por revelar la verdad? Por último, ¿por qué debería importarme lo que les pase a ti y a Javier ahora? ¿De verdad crees que es mi responsabilidad apoyar a mi exmarido y a su amante después del divorcio? Mi voz permaneció plana y sin emoción todo el tiempo. Lucía, sin embargo, perdió la cabeza. Ella gritó y me maldijo durante casi 15 minutos. No tenía intención de perder el tiempo con su rabieta, así que colgué a mitad de su discurso, pero mi plan aún no había terminado. Expulsar a Javier de la empresa fue solo el primer paso. Todavía tengo la grabación de voz de la confesión borracha de Lucía, la captura de pantalla de sus mensajes y, por supuesto, la evidencia del conejo envenenado. No tenía prisa. Sabía una cosa con certeza. Lucía me odiaba. Y una mujer como ella no dejaría pasar esto. Eventualmente haría su movimiento y cuando lo hizo, yo estaría lista. 2 meses después demandé a Javier para recuperar cada centavo que gastó en Lucía. Al mismo tiempo comenzaron nuestros trámites de divorcio. Javier intentó exigir una división 50-50 de nuestros bienes, pero yo ya lo había previsto. Horizon Investments legalmente pertenecía a mis padres. Todo lo que ganamos antes del matrimonio no estaba sujeto a división. Y como él fue el culpable del divorcio, el tribunal falló en su contra. Al final, Javier se marchó con solo 400,000 para Lucía, sin embargo, pero eso no fue suficiente. Se había acostumbrado al lujo y Javier siempre había tenido problemas con el dinero. Incluso antes de la demanda, los hábitos de gasto de Lucía lo estaban agotando. Unos días después de finalizar el acuerdo financiero, la mitad del dinero ya se había ido. Lucía lo había gastado todo en bolsos de diseñador, joyas y artículos de lujo. Dentro de 2 meses estaban completamente arruinados. Al principio, Javier intentó tolerarlo, pero ya no era el mismo hombre. Había perdido su carrera, su reputación y ahora estaba atrapado con una mujer que gastaba el dinero como si fuera agua. Las peleas comenzaron inmediatamente. Lucía se quejó de la falta de dinero. Javier criticó duramente sus gastos imprudentes. No pasó mucho tiempo antes de que él rompiera con ella. En el llamado amor verdadero en el que tanto creía Lucía. El romance de almas gemelas por el que me había traicionado. Ni siquiera llegó a la meta. Después de que Javier y Lucía se separaron, desaparecieron de mi vida. Nunca los volví a ver. Hasta una noche tarde. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo por una carretera desierta cuando el taxi de Lucía pasó el mío. Ella se sentó en el asiento del pasajero delantero y cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana, vi la malicia brillar en su mirada. Lo ignoré. Seguí conduciendo. El taxi de Lucía debía seguir adelante, pero justo cuando llegó a la intersección, de repente hizo un giro brusco y luego se dirigió hacia mí a toda velocidad. Los faros del coche se hicieron cada vez más brillantes en mi espejo retrovisor. A través de la luz parpadeante, vi a Lucía arrebatándole el volante al conductor. Su rostro estaba contorsionado por la rabia. Apenas escuché su voz por encima del viento. Es culpa tuya, Adeline. Deberías morir. Su coche aceleró. Ella iba a chocar conmigo. Estaba esperando esto. Lucía no era del tipo que dejaba ir su odio tan fácilmente, así que justo antes del impacto hice un giro brusco esquivando la colisión. Lucía intentó perseguirme todavía luchando con el conductor por el control. Pero el taxi iba demasiado
Rápido. El conductor tiró del volante hacia atrás, intentando desesperadamente detenerla. Y en su lucha, el coche se salió de la carretera. Estallido. El taxi se estrelló contra un poste de luz. Todo quedó en silencio. Detuve mi coche. El taxi quedó completamente destrozado. Ni Lucía ni el conductor se movieron. Alguien cercano llamó a emergencias. La policía llegó y tanto Lucía como el conductor fueron trasladados de urgencia al hospital. Fui a la comisaría para dar mi declaración y antes de irnos entregué todas mis pruebas, las grabaciones, los registros de chat, todo. Lucía estuvo en coma durante 2 semanas. Cuando finalmente se despertó, su cerebro resultó dañado. Ella no se había ido del todo, pero su pensamiento era lento. Ella ya no era la mujer que solía ser. Presenté cargos contra ella por intento de asesinato, las imágenes de seguridad del accidente y toda mi evidencia previa hizo el caso hermético. Lucía fue declarada culpable. Fue condenada a cadena perpetua. Solo le di a la policía parte de mi evidencia contra Javier, pero aún así encontraron mucho y a partir de su investigación finalmente supe la historia completa. Lucía había estado presionándolo durante meses. Ella había sugerido llevarme de viaje al extranjero y escenificar un accidente, simular un incendio en nuestra casa mientras dormía. Javier lo rechazó todo, pero aceptó el veneno. Solo me había dado una dosis que causaba confusión y desorientación. Suficiente para volverme mentalmente inestable, pero no lo suficiente para matarme. Primero lo había probado en el conejo. Lo había visto morir y, sin embargo, aún así me lo dio. Fue arrestado por intento de daño y puesta en peligro. Fue condenado a 8 años de prisión. En su primer día en la cárcel, pidió verme. Fui, no porque me importara, pero porque quería escuchar lo que tenía que decir. Había perdido peso. Su rostro parecía cansado y hueco. Sus ojos sostenían algo que nunca habían tenido antes. Arrepentimiento. ¿Sabes por qué rechacé los planes de Lucía? Su voz estaba ronca. No respondí. Me miró, su mirada escrutadora, sus labios temblando ligeramente. Adeline, si te dijera que realmente te amo, ¿me creerías? Hacía mucho tiempo que sabía la respuesta a esa pregunta. Nunca me pregunté si me amaba o no, porque no importaba. Todo lo que alguna vez hizo era para él mismo, incluso si su amor hubiera sido real. No valió nada. Respiré profundamente. Entonces, con voz fría y firme, respondí, señor Ruiz, tu amor es demasiado barato. Para mí. No volveré a visitarte y cuando salgas, no tenemos ninguna razón para volver a vernos. Me di la vuelta y sin mirar atrás me alejé. Después puse todo lo que tenía en el trabajo. Horizon Investments floreció. Con la marcha de Javier, la empresa funcionó mejor que nunca. Unos años más tarde me convertí en una de las empresarias más jóvenes en la lista de riqueza de la ciudad. Mis padres intentaron concertarme citas a ciegas, pero siempre los rechacé. El matrimonio no era una necesidad. Dejaría que el destino decidiera. Lo que realmente importaba era la fuerza, el éxito y la capacidad de valerme por mí misma. Tenía todo lo que necesitaba y por primera vez en mi vida todo fue exactamente como debía ser. No olvides suscribirte al canal, poner like y dejar un comentario con tus pensamientos sobre esta historia.